Hoy vamos a hablar un poquito, si bien ya ustedes tienen principios de ómicas, es como lo más general, desde biología molecular y tal vez desde genética microbiana. Vamos es más que todo a ver su aplicación dentro de la ecología microbiana y cómo aporta al estudio de las interacciones en enfermedades infecciosas. Em, En el programa parece que vemos cuatro ómicas. Yo realmente, pues para no saturarlos más en cuestión de las otras materias y de esta misma que sé que a veces es cargada, voy a eliminar dos de ellas. No voy a hablar ni de proteómica ni de metabolómica, muchos las voy a tocar por encima y me voy a centrar más en lo que creemos que es lo más importante, que es la genómica y la metagenómica. Y eso servirá entonces para ya hacerle puente a la tercera unidad donde nos vamos a dedicar a estudiar un poquito más acerca de metagenomas, específicamente de metataxonomas. A algunos no les gusta llamarlo así, los llaman amplicon sequencing, para el estudio entonces de comunidades asociados entonces a seres humanos principalmente, y su relación con salud y con la enfermedad. A eso nos vamos a centrar entonces. Bueno, estudiar genómica en ecología se denomina de hecho genómica ecológica. Es entonces por el medio de técnicas de secuenciación masiva y de última generación que intentamos entonces relacionar lo que son las interacciones y la composición con respecto a los genes. Por acá que hay gente que apenas está entrando el día de hoy a clase, entonces a la voy a admitir. Entonces busques la relación encontrando primero, entonces identificando qué genes puede haber. Esos genes también se pueden relacionar entre sí. Ahorita les explico como una nueva forma de estudiar genomas. Y es entonces que si nosotros estamos hablando de cómo responde un organismo, de cierta manera lo podemos determinar utilizando técnicas ómicas. Es porque ese organismo pues tiene una relación pues obviamente con su población y la comunidad y también con el ecosistema. Todo al final termina siendo, puede ser causa de un efecto específico y ese efecto está en los genes. ¿Cómo se expresan? Si están ahí, pueden o no expresarse, ustedes lo saben. Esa expresión de genes, pues obviamente tendrá algo que ver entonces con la respuesta del organismo, obviamente con su fenotipo, su desarrollo y con algo que se llama sus restricciones genotípicas. Esas restricciones genotípicas es que pues si esa población no tiene los genes, pues obviamente va a estar restringido a lo que hace, a cómo se responde y a lo que se está expresando. Entonces hay una relación pues constante en eso y eso es lo que más o menos los estudiamos. ¿Cómo nos acercamos entonces a las ómicas desde la ecología? Si bien este es un paper que nos habla un poquito acerca más de todo de bacterias marinas, pero muestra la metodología general que se utiliza casi siempre. Está entonces que podemos tener dos tipos de estrategias cuando queremos estudiar estas ómicas, estas dos de las cuales vamos a centrar. Obviamente si cambiamos de ómica, las estrategias van a cambiar. Y esa primera estrategia nos habla entonces, qué pena que está un poquito pixelada la imagen del paper, no estaba muy buena. Es que una se llama estrategia genómica y la otra se llama estrategia metagénica. La genómica específicamente se basa entonces en, claro, extraer y purificar el DNA de cultivos puros que nosotros saquemos, que sean cultivables, del medio ambiente, de cualquier matriz. De hecho, se puede, incluyendo pues las matrices que son nosotros mismos, ¿cierto? Que podemos ser una matriz. Eso entonces me permite a mí, después de purificar el ADN, irme si quiero simplemente identificar, en este caso estoy hablando solamente de bacterias, hacer una PCR del 16S, secuenciarlo por tecnología de primera secuenciación, esa tecnología se llama Sanger. Usted quiere que sea barato, pues no hay necesidad de utilizar las otras, ni de segunda ni de tercera. Y con eso puedes poder ir a hacer un análisis de similaridad, lo que se conoce como BLAST, que es un alineamiento local, en varios tipos de bases de datos, incluyendo la del NCBI, que es la más famosa, la del GenBank. O si vos tenés muy buena información, pues podés entonces construir filogenias.
Al final, al cabo, hacer esta estrategia que no es en sí genómica, sino es simplemente coger y amplificar un solo gen que tiene múltiples copias dentro del genoma, claro está, te puede llevar entonces a realizar sistemática y con eso, pues también taxonomía. Entonces, eso podría ser una estrategia muy básica que se hace en muchos tipos en muchos laboratorios, incluyendo pues obviamente laboratorios clínicos, aunque tienen otro tipo de técnicas para identificar, inclusive hasta técnicas químicas, de química analítica, como por ejemplo el MALDI-TOF, que después se los menciono más adelante, creo que en la próxima clase. Bueno, pero a partir de esta purificación de ADN, y si yo tengo acá, aquí habían colonias un poco aisladas, casi no se ven lastimosamente, puedo lo mismo, extraer el DNA de cada colonia, pero esta vez no me voy por un solo gen, me voy por la mayoría de genes, o sea, secuencio su genoma. Entonces aplicó genómica. Hay varias técnicas de secuenciación, incluyendo que están entonces sometidas a, a, bueno, a diferentes tecnologías. Estoy hablando de segunda y tercera generación. Tal vez primera, como es Sanger, para secuenciar genomas es bastante demorado. Entonces eso lleva a que hoy sean más, digamos, baratas y más rápidas de hacer las secuencias para este tipo pues, de microorganismos. Cuando yo tengo entonces la secuencia, la puedo pues, realizar acá en Colombia o la puedo, bueno, mentira, no es que tenga la secuencia, mando a secuenciar. En Colombia se puede hacer, hay unos equipos, pero en el exterior sale más barata, lastimosamente, pues, no es por hacerle propaganda al exterior, pero pues, sale mucho más barata que hacerla acá. Entonces la envías tu ADN, eso tiene unos problemas en cuestión entonces de legislación. Hay permisos de importación y exportación de material genético que los maneja la Agencia Nacional de Licencias Ambientales o por sus siglas ANLA. Y si usted no quiere, entre comillas, meterse en problemas, pues habría que pagarlos cada vez que usted saque del país material genético. Eh, Uno lo que hace lastimosamente, pues no sé si esto esté grabándose, ahorita vi como que sí, no sé por qué. Sí, bueno, dejemos que grabe. Eh, la cuestión sería, pues, intentar cumplir la regla y hay otra gente, pues, que se la pasa por la galleta y manda a secuenciar. Cuando a mí me llegan las secuencias, yo primero tengo que ensamblar ese genoma, porque me llegan unas pequeñas secuencias que se llaman RICs, no sé si se acuerdan. Esos RICs tienen un orden, entonces yo tengo que aplicar unos algoritmos que se llaman grafos. Esos grafos organizan la secuencia en secuencias más largas, llamados contigs, y esos contigs, pues yo los paso por un sistema de anotación. Entonces es donde se conoce como la anotación de los genes. La anotación de los genes es decir, darles un nombre prácticamente, es decir, este gen se llama de esta manera porque se parece mucho a uno que estaba en la base de datos. Eh, Eso entonces, con ellos, yo puedo mirar varias cosas. Puedo entonces hacer vías metabólicas predictivas, puedo hacer filogenómica, puedo hacer taxonomía, un poquito más de precisión, puedo hacer seguimiento epidemiológico con más precisión, encontrar genes, marcadores mucho más precisos, etcétera. O sea, me permite hacer muchísimas cosas que ahorita vamos entonces a ver. La segunda estrategia grande se llama metagenómica. Creo que también la han escuchado, la han visto en algunas de sus clases. Es extraer todo el ADN de una muestra ambiental, pero es todo. Ya no es que las cultivo por aparte, están en cultivo puro y de ahí saco ADN, sino acá es toda la matriz. Entonces, una muestra puede ser agua, sedimentos, sangre, puede ser materia fecal, piel, cabello, lo que quieran. Entonces, eso se puede hacer en prácticamente cualquier matriz. Se purifica el DNA y yo tengo dos opciones acá. Primero, conocer solamente la composición. Para eso, entonces, utilizo un gen marcador. En comparación a esta, miren que esto es de cultivo puro, pues voy a saber por medio de la identidad de secuencia, en este caso de un marcador universal como el 16S, para bacterias o arqueas, pues voy a conocer o intentar acercarme a su identidad, ¿cierto? De su taxonomía. Acá es secuenciar el 16S de toda la muestra.
En este caso, pues para arqueas y bacterias, pero puedo utilizar otro tipo de genes si quiero entonces mirar la composición de eucariotas, como por ejemplo los espaciadores internos transcripcionales o ITS, o transcriptos, pues. Aquí el 16 se puede ser el más común de todos y nos vamos a centrar mucho en la clase sobre él. No es que vayamos a ver eucariotes ni nada, sino nos vamos a quedar únicamente en procariotes y arqueas. Esto entonces es una técnica que depende de PCR, pero que después ya lo que se obtenga de esa PCR se pasa por un segundo o tercera generación a nivel de secuenciamiento. Eso es lo que se conoce como shotgun, técnicas de escopeta. Y entonces ahí me salen unos rigs, esto que son entonces los amplificados de ese 16S, pero de toda la matriz ambiental, y me permite a mí hacer análisis de composición. Eso quiere decir análisis de diversidad, ya sea alfa, beta, gamma, con cualquiera de sus índices, y varios tipos de test estadísticos también me permite hacer. Nosotros, desde el curso, solamente nos vamos a enfocar acá, que es prácticamente la tercera unidad. Esta técnica se llama Amplicon Sequencing. Esto, Cystinex, porque entonces es el 16X. Y si cambia pues el gen, pues se llamará de esta manera. Pero es, ¿cierto? Secuencias de Amplicon o Amplicon Sequence, se conoce así. Otras personas lo llaman metataxonómica. Ahora, tengo entonces la otra estrategia dentro de la metagenómica, que ya no es hacer una PCR de un gen específico para toda la comunidad que esté presente, sino que se secuencia todo. De una vez se secuencia todos los genes. Eso quiere decir que tendría unos rigs que los podría anotar y conocer cómo entonces está esa comunidad en cuestión de genes. ¿Eso qué me permite hacer, muchachos? Reconstruir vías metabólicas de esa comunidad. También me permite conocer los taxas. ¿Por qué no? Porque además de todos los genes, ahí también están genes marcadores taxonómicos. Por ejemplo, el 16S también estaría ahí, entre otros. También me permite, de cierta manera, por técnicas computacionales más avanzadas, reconstruir genomas de microorganismos no cultivables. Y es así que lo hemos hecho, mediante la metagenómica. 16S Amplicon Sequencing tiene unos análisis que se acercan a la funcionalidad, pero no son tan buenos como los metagenómicos per se, ¿cierto? Porque pues, simplemente si están enriquecidos estos taxas, ¿cierto? Si son abundantes, pues yo puedo especular que esos taxas tienen enriquecidas estas vías metabólicas y yo pienso que esas funciones van a estar. Eso yo no lo sé, eso es como si fuera hipotético, pero yo pienso que van a estar. Y mucho más hipotético desde solamente un gen. Entonces asocia la diversidad de ese gen, en este caso grupos taxonómicos o rangos taxonómicos con una función. Queda muy en el aire. Metagenómica sí puede mirar los genes y reconstruir entonces todas esas vías. Tengo todo el perfil genético de la comunidad. Ahí me puedo acercar más a la función. De todas formas, en las dos técnicas, una más predictiva que la otra, nos quedamos en el mundo de las hipótesis. O sea, están estos genes, pero no sabemos si se están expresando o no. Entonces ahí es donde entraría una técnica que se llama metatranscriptómica, que después les hablaré un poquitico nomás, una pincelada a partir entonces de ella. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? No, profe. Listo. La genómica en ecología microbiana prácticamente entonces me puede servir para este tipo entonces de análisis. Primero entonces yo puedo tener solamente ADN de una muestra de un ecosistema, aquí está. Puedo aislar los microorganismos, listo, y reconstruir genomas. Pero también les conté que a partir de todo el DNA del ecosistémico, ¿cierto? El metagenoma, yo también pudiera reconstruir genomas, ¿no? Por técnicas computacionales pues avanzadas. Al final del cabo tengo genomas, acá me los está mostrando circulares y cada colorcito con cada fragmentación es un genoma distinto. Ese genoma, ¿para qué me puede entonces servir? ¿Qué me puede indicar? Primero, me podría indicar la ecología de ese microorganismo en particular, su posible ecología, de hecho. De hecho, me permite hacer algo que se llama ecología inversa. O sea, a partir de los genes, predecir cómo podría ser su ecología, no así la mides en el medio ambiente, sino con sus genes,
puede ser algo más predictivo. De todas formas, habría que irla a evaluar. Recuerden que ecología, entonces, es más que todo el estilo de vida que puede tener y cómo puede interactuar con otros microorganismos. Te puede ayudar a reconstruir vías metabólicas, también son predictivos, ¿no? Pero dice, vea, está estos genes, posiblemente esta vía podría aprenderse. Esto se corrobora, de hecho, muchachos, haciendo metatranscriptómica, porque ya tengo los transcriptos, estoy analizando ARN, sé qué genes, entonces empezaron a expresarse. Y también el genoma me permite estudiar cómo evolucionaron estos microorganismos, su historia evolutiva y cómo podrían haber llegado a ser patógenos, o qué se diferencia en cuestión de patogenicidad o factores de virulencia. Me puede ayudar a todo lo que hemos visto, que de hecho ecología prácticamente en una visión integral estarían estas tres cosas, ya lo saben. Entonces con genomas hacemos. Hay un pipeline, que es lo que llamamos pues en bioinformática como unos pasos que me permiten analizarlos, los voy a pasar pues rápido porque no es un curso de bioinformática, simplemente para que recuerden si ya lo vieron en otros cursos o pues lo veamos de una manera pues sencilla. Entonces, prácticamente cuando vos tenés el DNA, solamente me voy a referir a genómica en este caso y metagenómica, hablaré ya al final de la clase o tal vez la próxima. Tiene un pipeline, que es así se denomina, una serie de pasos. Vos tenés el ADN, ese ADN lo mandas a secuenciar, sea aquí en Colombia, Latinoamérica o otro lado del mundo. Y generalmente, si vos no pagas el análisis, lo querés hacer, te llega un archivo que se llama FASTQ, este de acá, que es un FASTA, un archivo pues que se utiliza en biología computacional que tiene información de las secuencias y de su calidad. Vos podés, hay ya formas de hacerlo con inteligencia artificial, hoy es más fácil, poder utilizar diferentes herramientas para empezar a hacer primero control de calidad de esas secuencias, entonces se llama quality control. Después esas secuencias hay que limpiarlas, quitarle los adaptadores, si era por ejemplo la secuenciación tipo Illumina, que es de segunda generación, recuerden que tiene unos primers y unos adaptadores pegados, hay que quitárselos, y errores de la secuencia. Esos errores se da por un valor que se llama Phred score o valor Phred, la cual trae la secuencia y te dice con qué probabilidad ese nucleótido que vas a analizar se dio solamente por azar o realmente usted puede confiar un poquito más acerca de él. Es como un nivel de error para cada nucleótido. Después de eso, ya yo tengo unas secuencias limpias, debo utilizar un ensamblador para unir las secuencias y debo validar el ensamblaje después para seguirlo con la parte entonces de darle nombre a los genes, ¿cierto? Entonces ya los ubica. Eso se basa entonces en la lectura de los Open Reading Frames o los marcos de lectura. Entonces empieza los algoritmos a buscar los genes en, ¿cierto? Upstream, downstream, o sea, cadena arriba, cadena abajo, se encuentran con codones de inicio y los mismos algoritmos empiezan a reconocer hasta dónde va un codón de parada. Y si esa parte de la secuencia corresponde a algo en una base de datos, se le coloca o ese nombre. Pero muchas veces no se encuentra nada, dice, vea, esto tiene una estructura de gen, en esta posición en el marco de lectura, ya sea positiva o negativa, dependiendo si va 5', 3', 3', 5', llega y lo ubica y te dice, ve, esto parece un gen, tiene un codón de inicio y mira, aquí está el codón de parada. Esto se parece a esto que está en la base de datos y ese gen se llama 16S. Pero puede ser que también te diga, no, tiene estructura de gen, pero no se parece a nada de lo que tengamos. Entonces a eso los llamamos como genes putativos o genes hipotéticos. Y los genomas están llenos de genes hipotéticos. Bueno, lo que queremos prácticamente, muchachos, a partir de la naturaleza, ¿cierto? Hablemos netamente pues ya de clínica. Ya sé que a algunos de ustedes no les interesa hablar de otra cosa, sino solamente de eso. Es que de una muestra ambiental, pues va a ser, claro, vos pensás que, de una muestra, perdón, de un paciente, vos pensás que los genomas están organizados. Pueden tener una organización y eso es lo que vos pensás. ¿Qué es lo que hace uno? Uno lo que llega y es si hay algo empaquetado y organizado en la naturaleza, lo que nosotros estamos haciendo con nuestras técnicas primero es fragmentarlo
Es como si colocáramos acá dinamita, miren, se fragmenta, quedan unos pedacitos y después esos pedacitos hay que volver a reconstruirlos para que sea lo más parecido a lo que nosotros estamos pensando que está en la naturaleza. De esa manera poder empezarlos a estudiarlos en su estilo de vida prácticamente y que ellos pues dentro de su estilo de vida pues van a infectar y van a enfermar un paciente. Si yo tengo entonces pedacitos, habrá que organizarlos. Eso se llama ensamblaje. Esos pedacitos, que en este caso, ¿cierto? Pequeño, si yo tengo un periódico, eso tiene información, entonces quedó como, ¿cierto? Después de estallarlo, pequeños pedacitos, eso es lo mismo que hablar de los RIS. Eso es lo que pasa. Entonces, tienes pequeños pedacitos que van a tener una longitud de acuerdo entonces a lo que tiene que ver con la tecnología de secuenciación usada, pueden ser más largos o más corticos, dependiendo de la que uses, y vas entonces a, bueno, ¿qué hago con ellos? Si son pequeñitos, eso se llama redes. Debo entonces unirlos. La unión de esos redes en fragmentos mucho más grandes de ADN, intentando tener un orden, se hace por medio de unos algoritmos, son varios, no existe solamente uno, sino que se asocia a la tecnología de secuenciación o el aparato utilizado. So, esos algoritmos se llaman grafos, grafos de Brugada. Hay varios. Lo que hace entonces es un grafo, pues es prácticamente una forma como de empezar a ensamblar esos pedacitos matemáticamente, teniendo en cuenta teoría de probabilidades. Pues, es algo pues complejo que eso no lo vamos a ver ni mucho menos. Entonces, más o menos funciona de la siguiente manera. Si yo tengo unos rigs, no, mírenlos acá, rig 1, rig 2 y rig 3, puedo tener millones de ellos. Esta secuencia se puede empezar a fraccionar en algo que se llaman K-mers. Los K-mers simplemente es un fraccionamiento con diferente longitud de nucleótidos que se puede ir dividiendo de esa secuencia. En este caso, los K-mers son de A3, de A-triadas. Prácticamente, si vos coges esta secuencia, la empezás a dividir de A3 y vas cogiendo uno por uno y vas avanzando, al final te salen 6 K-mers. Para tener toda la representatividad de la secuencia de A3. Así es en el RID 1, así en el RIG 2, así en el RIG 3, así en el RIG 1000, 2000, 5000, 10000, 10000, etc. Después de eso, entonces, es una parte demorada a nivel computacional, esos K-mers se deben empezar a organizar, ¿no? Entonces empieza a construirse el grafo. Si yo tengo esta secuencia, ¿con qué probabilidad, listo, se va a unir con otro K-mer? Y empieza a pegarse. Es que se piensa que después de esta debe seguir una T por probabilidades y por similaridad también. Entonces se pega y acá debe seguir otra T, se pega, pero el algoritmo me muestra que puede tomar dos caminos, se puede pegar una C, una G y empieza a reconstruir. Y eso puede tomar unas vías impresionantes, imagínense un genoma. A lo último entonces, cuando ya se tiene algo más, digamos, estándar y por probabilidades se evaluó, que es lo que más probable puede ir pegado un cámara a otro, ya se obtiene algo como esto y se reconstruye ya la secuencia. Lo que pasa es que esto puede seguir ser muy grande y esta secuencia pues va a aumentar y va a quedar mucho más grande. Esa secuencia se llama CONTIG, ¿no? Así se llama. Entre counties más grandes, pues mucho mejor. Pero a veces el algoritmo no reconoce qué es lo que sigue y se forman como unos gaps o unos indels, también unos huequitos, o scaldals también se llaman. Hey, falta algo acá, pero ¿será porque no se alcanzó a rellenar esa secuencia o porque el algoritmo no pudo? Lo más seguro es que el algoritmo no pudo porque pues obviamente no va a estar vacío, ahí van a haber bases coordenadas. Y eso también hay que tenerlo en cuenta en el ensamble. De esa manera, entonces yo tengo un ensamblaje mucho más grande y ya puedo empezar a hacer un control de calidad de ese ensamblaje. Todo eso cómo se hace rápidamente. Cuando me salen este tipo entonces de gráficas, utilizo un programa que se llama Busco y eso te ayuda entonces a mirar varios parámetros del ensamblaje para que escojas el mejor porque debes tener datos idóneos. Miren entonces la figura.
La figura te muestra entonces diferentes tipos de ensambladores, o sea, diferentes algoritmos. Aquí están. Y el mismo genoma se ensambló con varios. Y en las barras apiladas te muestra unas características, o sea, qué porcentaje de esa secuencia o qué cantidad estaba vacía, qué cantidad esto estaba incompleta, qué cantidad te mostraba el cromosoma completo o estaba totalmente lleno. ¿Listo? Yo, de acuerdo a cómo se van comportando los porcentajes o las cantidades, ya sean absolutas o relativas de estas categorías, yo podría escoger cuál sería el mejor ensamblaje para poder seguir con los otros análisis que necesito a nivel ecológico. ¿Yo qué miraría principalmente? Pues miraría que la mayoría del genoma tuviera secuencias completas como este, siguiendo entonces con, ¿cierto? Algo que no son full complete, sino, digamos, cromosoma completo, que seguiría a la siguiente categoría. Y miren que acá el incompleto, pues está de esta manera. Si usted se pone a mirar, pues esta sería de hecho la mejor elección. Busca siempre que la mayoría de las secuencias esté completa de la representación de ese genoma, no parcialmente completa o incompleta, ¿no? Entonces uno escogería este y la ideal sería pasarlo por varios ensambladores para saber cómo se está, cuál es el mejor. Y de hecho se debe hacer. Con la secuencia ensamblada ya puedo entonces hacer varias cosas. Lo que sigue acá es simplemente una gráfica Profe, de, sí, ya me habló. perdón, qué pena. En la Hola, diapositiva Natalia. anterior, Ujú. ¿qué era lo que se refería con graph? ¿Era? Con graph, Sí, ¿en dónde? en la diapositiva anterior. Ah, estos son un grafo. Grafo. El grafo es un algoritmo que se lo inventaron, de hecho, hace muchísimos años, ¿no? En movilidad de ciudades. O sea, cómo podían unir con puentes diferentes áreas de la ciudad para movilidades. Ahí ya la gente de informática tomó esa teoría matemática y se empezó a inventar esto que son como si fueran puentes. Lo que pasa es que utiliza nucleótidos y probabilidades. Entonces, la palabra es grafo. Esto no es gráfico, sino grafo, que es un Ah, algoritmo. listo, muchas gracias. Vamos. ¿Qué vemos acá? Muchachos, vean, herramientas de análisis genómico hay desde muy difíciles hasta muy sencillas. Y prácticamente yo diría que cada semana salen pues, por ahí 10 o 20 herramientas distintas para análisis, incluyendo las que les voy a comentar. Aquí hay unas muy generales. Eh, Había una que utilizábamos dentro de las prácticas, pero esta vez, pues por cuestión de tiempo, no vamos a colocar una práctica de bioinformática. Pero entonces se las voy a mencionar. Entonces, primero, esta gráfica se divide en dos. Primero, la parte analítica, o sea, qué análisis quiero hacer a partir de los genomas. Y aquí ya están las herramientas que puedo utilizar. Herramientas muy básicas que de hecho, pues hoy en día hay más. ¿Yo qué puedo hacer? Primero, con mis secuencias, ya después de haberlas mirado, evaluado la calidad, mirado entonces el trimming, que es como la limpieza que se le hace a las secuencias, yo las puedo ensamblar. Entonces aquí, en toda esta línea, hay ensambladores, ¿no? A eso es lo que significa. Puedo entonces caracterizar el genoma, sí, puedo hacer netamente taxonomía a partir del genoma, puedo anotar los genes, quiere decir darles un nombre, puedo mirar factores de virulencia, esto es muy importante para nosotros, o genes de resistencia a antibióticos. Estas dos cosas son indispensables. También puedo hacer algo que se llama genómica comparativa, comparar genomas. Este tiene este no, ¿será que este es mejor competidor? ¿Será que este no? Este puede producir este tipo de moléculas, este no, este puede llegar a consumir esta fuente de carbono y si la doy tendrá mejor fitness que el otro, etcétera. Entonces miren que les empieza a decir cosas de la ecología. Y por último, pues la reconstrucción filogenética, que en este caso lo llamamos filogenómica, que reconstruye la historia evolutiva a partir de datos genéticos. Las herramientas se dividen en este caso en tres colores, este primero, este segundo y este ya tercero. ¿Listo?
en donde hay unos que es el que casi no le gusta a la gente porque tienen que escribir y aprender un lenguaje de programación. Eso se hace bajo algo que se conoce como línea de comando, que son estos más oscuritos de acá, ¿cierto? Estos que estoy señalando. No les gusta, pero de hecho hay ya herramientas que funcionan. Usted se mete a una página web y ya puede correr las secuencias, entonces no necesita aprender programación. Ejemplo, RacksML, ejemplo, FastTree, etc. Esto ya funciona en páginas de internet, necesitas programar. Las otras entonces son basadas en web, en eso, en páginas de internet, que es el otro colorcito, mírenlos acá. Existe uno muy famoso para anotación de fagos y bacterias, que es el Space. Existe el Velvet, también muy famoso. Miren que acá en identificación, de hecho, hay servicios del NCBI. Puedes hacer BLAST, puedes hacer análisis de secuencias multilocus también, o MLST. Ya en anotación hay varios. Este era el que utilizábamos antes en el curso, se llama RAS. Puedes buscar factores de virulencia, genes de resistencia, reconstruir árboles. Y hay otras que se llaman suite completas, que generalmente son software que te venden compañías, o ya hoy en día yo utilizo una que se llama Keybase, es súper bacana, es gratis, lo que pasa es que tiene unas restricciones y me ayudan a hacer prácticamente todos los análisis que yo quiera. Eso se le llama suite completa. Lastimosamente hay restricciones. Usted, si más adelante le interesa el área de la biología computacional, y de hecho está para trabajos de grado que se puede, pues no tendrías que experimentar nada, simplemente la información ya existe y es bastante vasta. Sería hacerte una muy buena pregunta, pues con las secuencias es más que suficiente. Mira toda la capacidad analítica que tenés. De hecho, no te toca pagar por nada, simplemente te tenés que aprender a hacer un análisis y te puede quedar bien bacano y con preguntas bien jaladas. Anteriormente, por ejemplo, yo tengo un paper que es solamente transcriptómica, pero yo no secuencié nada. Simplemente nos bajamos las bases de datos, estudiamos los papers, vimos que nos hicieron una pregunta que para nosotros era relevante, hicimos esa pregunta, hicimos los análisis y con eso sacamos un artículo. Entonces, no fue tan complicado como tal y se puede hacer. Por si alguno de ustedes se anima, pues les cuento. Bueno, entonces, yo tengo el genoma, pero ¿qué hago con tanta información? Muchachos, hay prácticamente decenas de análisis. Hay muchísimos. Yo les voy a mencionar algunos que pueden ser importantes en ecología. Lo primero que uno hace con la información genómica, cuando uno ya la tiene anotada, ya conozco dónde están los genes, qué genes son, y pues si tienen nombre, porque recuerden que algunos no, quedan como genes hipotéticos, es hacer este tipo de mapa génico. Eso se llama Circus plot. Circus plot. A mí no me gustan, pero la literatura está llena de esto. ¿Qué es esto? Es que te coloca en el centro una información general, o sea, pues, especie más la cepa y hasta tamaño total del genoma. Eso depende de la herramienta que utilizas. Cada círculo que está acá es un parámetro del genoma que está representado por análisis de frecuencias o análisis de barras. ¿Cómo así parámetros? Ejemplo, mirar entonces el contenido de guanina-citosina y representarlo, cómo está en cada parte del genoma, o adenina-guanina. ¿Cómo está entonces dentro de los marcos de lectura anotados los genes? Entonces mira primer, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto marco de lectura. Entonces ahí te los va ubicando. Entonces te da la representación con respecto a marcos de lectura y también te puede dar entonces, digamos así como la polaridad, que si es positivo o negativo, dependiendo si se', 5', 3', o 3'5'. O sea, es eso. Si usted va a ver, pues vaya, entiéndalo, ¿cierto? Pues eso es un mamarracho lleno de colores, hay gente que le parece bonito, me parece, pues, no entiendo a veces, ¿cierto? Más bien, pues es una representación, ese es el genoma, bueno, muy chévere, pero ¿qué me estás mostrando ahí? Pues para eso hay otro tipo de figuras que pueden ser mucho mejores. Entonces, Circus plot es para la representatividad genómica, o sea, todo lo que se pueda meter dentro de cada una de esas circunferencias que ven es información genómica. Como la use, pues ya tocará empezar a mirar. Bueno, ¿me siguen alguna pregunta hasta acá?
No. Bueno, gracias, Natalia. Ahora, la siguiente que yo puedo hacer es un análisis que se llama análisis del pangenoma. Pangenoma. Se parece mucho a lo que en historia de la vida del planeta, de la Tierra, se llama Pangea. ¿Se acuerdan que antes estaban todos los continentes unidos y se fueron separando? Es algo parecido. ¿Qué es el pangenoma? Es el análisis global de todos los genomas que yo quiera analizar o que pueda analizar. En este caso, vamos acá, está mejor. Me muestra la representación de 3 genomas, cada uno entonces en un círculo de este diagrama de Venn. Este genoma de acá, este de acá y este de acá. Y lo que yo quiero en este momento con este análisis es saber los genes que comparten cada una o los genes que son únicos de esos genomas, para yo poder ir a estudiarlos y tal vez eso le dé unos rasgos específicos a cada uno de esos microorganismos, ¿sí o qué? Tal vez, porque apenas estás mirando la composición, tiene o no tiene este gen, no estás mirando, es la similaridad de los genes también que te puede dar una expresión distinta a nivel fenotípico. Entonces, lo que está en el centro son todos los genes que se comparten. Esto se llama genoma núcleo o core genoma o core genome. Escribe core, ¿cierto? De núcleo. Entonces aquí están los genes que todos esos 3 genomas comparten. Existe también este genoma accesorio, en donde solamente comparten, listo, de a 2 en este caso, estos genes, ¿cierto? En las intersecciones de cada uno de estos genomas. Y por último están los genes únicos, también denominados como genoma accesorio, pero pues son solamente representativos de ese genoma. Si ustedes ven esto, yo analizo 3 cepas de diferentes microorganismos, ellos comparten estos genes, entre pares comparten estos, pero genes únicos tienen solamente los que están por fuera. Y esta cantidad de genes puede empezarte a definir un poquito más lo que es la funcionalidad. Bueno, si tiene más genes que no comparte, ¿será que tiene más rasgos adaptativos y puede ser mejor sobreviviendo que las, ¿cierto? Para sobrevivir que las otras? Te lleva entonces a generar hipótesis, ¿no? Especialmente aquí de ecología, cómo interacciona con las otras cepas. Y al mismo tiempo pues te ayudará también entonces para hacer la parte sistemática que ya se las voy a explicar. Eso todo entonces se llama pangenoma. Y de hecho me permite también hacer otro tipo de hipótesis ecológicas y evolutivas de los microorganismos. También, ¿qué puedo hacer con el genoma? Pues puedo reconstruir árboles, míralos acá. Puedo hacer arbolitos. ¿Qué tomo, muchachos, para hacer estos árboles? Pues tendría que tomar un alineamiento. Para hacer un alineamiento, pues debo entonces tener todo el genoma que comparto. Entonces no cojo el pangenoma en general. Hay técnicas que me generan árboles para el pangenoma, pero en este no es el caso, sino que tomo solamente el core. Ese core le hago un alineamiento y reconstruyo un árbol. Tiene que tener los genes pues compartidos. Y con eso pues reconstruyo linajes y puedo decir que pues, pertenecen a los mismos linajes. Si tengo algunos genomas de referencia, sé que entonces pueden pertenecer a cierto taxa o no. Y me sirve entonces para hacer también clasificación y estudiar la historia evolutiva. Esta imagen que vemos acá es otra imagen de pangenoma, pero ya no con 3, sino con 4. Entre más genomas tenga, va a ser más complicada la figura de los diagramas de Venn. Entonces ahí utilizo otra que después les muestro, aquí no la tengo en este momento, que se llama Offset Plot, pero después de las muestras se los explico. ¿Qué más puedo mirar? Puedo mirar algo como los datos básicos de los genomas. No solamente es mirar la cepa, el número de accesión cuando ya lo subes al GenBank, sino que el tamaño resulta siendo muy importante. El contenido guanina-citosina del genoma. El número de countings también puede ser, eso te habla más del ensamblaje, así como se los expliqué ahora. Pero más que eso, yo esto a veces no lo tengo mucho en cuenta. Es el número de secuencias codificantes de proteínas.
Mire que así yo estoy hablando de la misma especie, como en este caso, que es uno de las especies que yo estudio en investigación, se llama Bacillus belesensis, tienen un tamaño similar pero no igual, ¿sí o qué? Y al mismo tiempo tiene un número de secuencias similares, pero no iguales. Obviamente de secuencias que codifican para proteína. Lo mismo los ARNs, que aquí están juntos tanto los de transferencia como los ribosomales. Se parecen, pero no son iguales. Por ahí empieza para mí los análisis. Es que tiene mayor tamaño, lo puedes asociar con mayor número de funciones, ¿sí? Ok, con complejidad genómica. Tiene más secuencias de proteínas, pues también podría entonces significar que tenga otras adaptaciones distintas a los otros. Todo lo mismo el RNA. O sea, es mucho más sabe sintetizando proteínas que los otros porque tiene más RNA, ¿cierto? Pues también se podría asociar con eso. Entonces empiezas a generar diferencias. Cuando pasamos, yo lo que hice acá fue hacer un tipo de análisis de agrupamiento, no voy a entrar en detalles estadísticos, sé que los aburre. Simplemente me di cuenta que analizando ciertas variables se formaban unos grupos. En este caso, esto se llama análisis discriminante. Yo solamente quiero que miren que acá se formaban unos grupitos o unos clústeres en este árbol, que de hecho son los mismos en los dos análisis. Esto es un análisis discriminante, esto es un análisis de clústeres. Y resulta que este tipo de datos que mucha gente ignora te ayuda a mirar que se forman grupos. Esos grupos tendrán significancia ecológica, serán distintos unos de otros, serán linajes diferentes. Para eso yo tendría obviamente que hacer otro tipo de técnicas, pero miren que no se deben echar a la basura. Esa información puede servir, es utilizar una técnica analítica correcta para poder sacar entonces información. Esos linajes, entonces yo puedo reconstruir un árbol y ese árbol entonces se llama filogenómica, ¿no? Existen varias técnicas que no voy a mencionar pues hoy en clase y te ayudan entonces a reconstruir la historia evolutiva. También ayudan, en este caso ya les había mostrado esto, y si se familiarizan con esto y los experimentos que hablamos en el videito de Richard Lenski, eso es como si estuviéramos hablando de la ley de potencia. Pero a esto lo llamamos hoy, y lo vamos a llamar así en análisis ecológico, curvas de rarefacción. ¿Esto qué me indica? Esto sí voy a entrar a hablar un poquito de esto. Alguna vez les comenté en la clase anterior que uno por las curvas de rarefacción, uno puede medir el esfuerzo de muestreo que uno tuvo. En esta ocasión en genómica también se puede hacer, no solamente en muestreos, como lo hablamos en esa clase de diseños experimentales y muestrales, un breve recorderis, sino muestreando genomas. Entonces, vemos una gráfica en el eje X representa el número de genomas que voy acumulando. Eso quiere decir mi esfuerzo de muestreo, yo cuántos genomas tengo. Y en el eje Y, es el número de genes. Lo que quiere decir esto, muchachos, es en la primera línea, esta, la negra, es que yo voy muestreando y entre más muestree, pues voy a seguir encontrando más genes. ¿Llegó una asíntota? No. Esto no sigue un modelo de hipérbole rectangular, sino al contrario, sigue derecho. Y en algún momento tal vez con un número de muestras se saturará y hasta ahí llegará. Entonces no vale la pena seguir muestrando más genomas. Con eso ya detecté el número posible de genes. Eso se modela. En este caso, usted puede seguir encontrando genes y posiblemente genes nuevos. Porque mira que aquí no está diciendo que sean genes nuevos o no, está diciendo un número de genes. Entonces lo puede asociar. Esta manera entonces, el pangenoma, ese es el tamaño de ese pangenoma de todos los genomas que estoy analizando, sigue en expansión. Es un pangenoma abierto, porque puedo encontrar más genes y más especialidades ecológicas dentro de los genomas que yo esté estudiando. Y si estoy estudiando patógenos, imagínense la importancia que tiene encontrar más genes y tal vez formas distintas de infección
de enfermar o de matar gente. Entonces, es relevante. Lo contrario es la otra que va hacia abajo. Entonces está representando el core. El core en este caso vemos que sí se empieza a saturar después de cierto número de muestras. Y ya que puede quedar estable. Entonces, el core estable aproximadamente llega a la asíntota entre 120 genomas. Eso está bien, es la representación del core y de ahí ya no va a pasar. No voy a encontrar más número de genes en ese genoma núcleo de los genomas que estoy comparando. Pero lo que sí se va a encontrar y que es bacano es más número de genes, esto a nivel de cada genoma, o sea que van a ser únicos o compartidos entre unos, pero no compartidos entre otros. En algún momento cuando esta curva, muchachos, la del pangenoma, llegue a la asíntota, o sea, le pase esto, llegue por acá y se establezca que quede como en una meseta, yo ya puedo decir que el pangenoma se cerró. Es un pangenoma cerrado. Ya no, por más que muestre, no voy a encontrar entonces más genes, ¿no? Entonces es un análisis que se empieza a utilizar bastante en cuestión de estudio genómico y especialmente de ecología génica. ¿Alguna pregunta con esto? Profe, ¿me puede decir qué es lo que pasa con el core? El core en cierto punto va a dejar de crecer. Acuérdate que el core es lo que comparten todas. Es este pedacito que estoy pintando acá. Entonces ese core se va a estabilizar, o sea, no vamos a encontrar más genes que sumen al core. Con un pangenoma abierto lo que vamos a encontrar es genes que sumen acá, 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 acá y acá, pero principalmente genes únicos. Entonces voy a encontrar más genes que son únicos de esas cepas, lo cual me puede dar a mí indicios, ojo, me quedo en el mundo de las hipótesis, de que puedan tener especialidades ecológicas o adaptaciones distintas. Y que puedan ser más generalistas, ¿sí o qué? Y tiene lógica. Un pangenoma más cerradito, ¿no? Es algo como así. O sea, cuando ya llega la asíntota. Qué pena mis dibujos, muchachos. ¿No? Antes que el core es más grande. O sea, es todo al contrario. Pangenoma cerrado sería como así y el core hace como esto. Esto de acá parece entonces mostrar todo esto, algunas especialidades ecológicas y esto tal vez algo más generalista. Eso es lo que me dice. Y miren que eso es en cuestión de ecología. Después se los voy a explicar un poquito mejor. Pero eso es a lo que se refiere el pan y el core, pero se puede representar mediante curvas de rarefacción. Así. ¿Queda entendido? Sí, profe, gracias. Bueno. Muchachos, las comparaciones genómicas, analizar todo el genoma, también te aportan a los conceptos de especie, ¿no? Aquí vemos uno que es pues, prácticamente un arbolito, como si lo ven, y en cada una de estas celditas, vamos aquí, ¿no? Está un porcentaje de similaridad. Todas estas dos cepas se parecen, esto 76.93, esta con esta de acá, 76.85, y todas estas de acá que miren que están formando este clado grande, ya 98%. Ese nivel de similaridad, esto se llama ANI, o la prueba se llama ANI. En español significa identidad promedio de nucleótidos. En inglés, ANI. Entonces, debo tener genomas para utilizar una calculadora ANI, así se llama, ¿no? Lo meto en un software, que eso, pues hay páginas en internet que tienen eso, ahorita les muestro una, y metes las secuencias y ella misma hace el análisis, te saca un porcentaje de similaridad. Entonces, ese porcentaje de similaridad aporta hoy en día el concepto de especie en varios tipos de microorganismos, pero el más trabajado es procariotes. Entonces, afecta a eso. Esto viene, ese concepto de ANI, más o menos en 2005,
se empezó a utilizar. Esto recuerden, identidad promedio de nucleótido. Entonces lo que hace es comparar todo el genoma y mira la identidad promedio en la que se parece por mediante de un algoritmo. Todo el genoma, ¿cierto? Generalmente es una prueba pareada, es de a 2 genomas, empieza a compararlos. Resulta que había que colocarle, como todo concepto operativo, este también lo sería, pero ya utilizando genomas, no solamente un pedacito como el 16. Había que decir, bueno, ¿qué porcentaje de identidad promedio de nucleótidos lo vamos a llamar la misma especie? Entonces lo que ellos hicieron fue lo de siempre. Solamente les voy a explicar la última gráfica. Está de acá. Entonces construyeron una regresión lineal simple en donde colocaban en el eje X el porcentaje de similaridad de la identidad promedio de nucleótidos o el ANI. Entonces miren que aquí está en porcentaje. Y en el eje Y pusieron la hibridación in silico, así como lo que en clases anteriores y lo que apareció en el parcial. Recuerden que en el concepto operativo de especie, digámoslo así, el usado, el básico, es decir, que hay un punto de corte cercano al 70% y que si se parecen más de eso, pues serían, ¿cierto? Y así se ha manejado desde 1970 para acá, no ha cambiado mucho. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Pues construir un análisis de regresión, mírenlo acá, pusieron los puntos, compararon algo, un R cuadrado muy bueno, digámoslo así, no está tan bajito, 0.93 o 93%, de los cuales pues los datos se ajustan a esta línea de regresión. Y miren que acá cogen y trazan la línea, extrapolan y dicen, bueno, si seguimos el concepto de especie normal que ha utilizado todo el mundo durante toda la vida, lo que baje acá es lo que deberíamos considerar como porcentaje de ANI para decir que dos cepas pertenecen a la misma especie. El punto de corte daba llegando al 95%. Por lo tanto, porcentajes de ANI mayor al 95 indican que esos dos genomas pertenecen a la misma especie. Porcentajes de ANI más bajitos indican que no. Eso es todo. Quiere decir que seguimos arrastrando todos los errores en cuestión de taxonomía que veníamos arrastrando desde el 70. Eso no ha cambiado, por lo menos en cuestión de bacterias. El ANI hoy también he visto que se utiliza a nivel de eucariotas, específicamente de hongos. También se empieza a calcular y se empiezan a tener otros parámetros para la clasificación de hongos a nivel ya genómico. Bueno, no solamente hoy existe el ANI para clasificar bacterias, sino que también unos investigadores inventaron la hibridación DNA-DNA a nivel computacional. Eso se llama hibridación in silico. Esto es esta de acá. Sigue los mismos parámetros de la hibridación normal, el 70% para arriba, pensamos que pertenece a la misma especie. Y el ANI también se basa en lo mismo, pero acuérdense que el ANI es del 95% más. Tanto así que si usted reconstruye, como en este ejemplo, una línea de regresión, un modelo de regresión lineal más bien, aquí expresando la similaridad ANI, o identidad promedio de nucleótidos, y aquí la porcentaje de similaridad de la hibridación DNA-DNA in silico, también representado en porcentaje, mire que la regresión es lineal. Esto, de hecho, es directamente proporcional. Pues claro, si uno de estos conceptos se basa en el otro. Entonces, generalmente para identificación de bacterias mediante estos dos conceptos, ¿no?, puedo utilizar genomas, secuencias, utilizar estas dos calculadoras, por acá se las voy a dejar, el que esté gomoso las puede mirar. Uno simplemente mete los genomas y le da a correr y se acabó. Los genomas en formato FASTA y te da porcentajes. Y con esos porcentajes puedes determinar, si vos utilizas unos controles, si ese genoma que vos estás trabajando se parecía o puedes decir que es la misma especie de otro que vos sepas y que tengas confianza de que está bien clasificado. Pangenoma, esto ya lo habíamos visto, que no se repite la imagen, en este caso más cepas. Entonces miren que se van formando la figura de hecho mucho más compleja y entre más tengas es mucho peor. Y hay otro análisis, que este sí voy a entrar a hablar un poquito,
se llama ganancia y pérdida de genes, o gain and loss. Es entonces hipotetizar, van a hacer un análisis como de sumas y restas, prácticamente. Es decir, vea, estos linajes poseen estos genes, porque pensamos que lo ganaron de alguna manera. Y otro linaje no tiene esos genes que este sí tiene. Entonces ellos lo perdieron. Y puede suceder al contrario, ¿cierto? Que ese linaje que en un principio pensé que perdía también gana otra cosa que el otro no lo tiene. Entonces es ganancia y pérdida de genes. Eso se asocia con la ecología. Entonces, lo que uno hace acá, muchachos, es, miren, estos son arbolitos, eso con ramas colapsadas. Eso quiere decir que aquí habían un montón de terminales. Cuando se colapsan quedan así como triangulitos. Y vos podés comparar los genes que contenían estas cepas de este clado con respecto a las otras, ¿no? Digamos que hacia las dos vías, qué ganó y qué perdió una y qué ganó y qué perdió la otra. Acá uno se da cuenta de cosas muy bacanas. En este caso, yo cuando estaba comparando estos dos linajes grandes, me di cuenta que había que uno de esos linajes, especialmente este C, había ganado por algún motivo evolutivo el operón maltoso. Si tenían un operón maltosa que no tenía entonces los de arriba, me podían a mí ayudar a varias cosas. Primero, a diferenciar entre linajes por pruebas fisiológicas. Es decir, este linaje no lo tiene, este sí. Lo otro es que si yo quisiera en algún momento ver que creciera más que el otro, que fuera muy predominante, pues utilice maltosa en el medio. O pues este lo tiene, el otro no. Lo mismo que me di cuenta que habían otros linajes cuando los comparaba que tenían operones casi completos, en este caso el manganeso, el cual es muy importante como inductor de la esporulación en bacterias esporuladas. Entonces ellos utilizan mejor el manganeso. Entonces, ¿por qué no dárselo para que esporulen más y con eso poder sacar un producto a nivel de probióticos? Miren que ese tipo de cosas que llama genómica comparativa llega y me da luces de cómo puede ser la ecología de esos microorganismos. Luces, habría que experimentar para saber si eso es verdad. Entonces, estudiar la ganancia y pérdida también me puede llevar a eso. A mirar, a hacer hipótesis sobre la ecología. ¿Tiene estos genes? ¿No tiene estos genes? Y con eso empiezo a hipotetizar. ¿Alguna pregunta, mujer? No, profe. Listo. Ahora, ya habíamos visto la diapositiva que sigue. Recuerden que la forma en cómo yo puedo estudiar los microorganismos depende de la técnica. La técnica es fundamental acá. Cuando pasamos a genómica, digamos que dejamos este atrás, que es el que a veces hacemos en los laboratorios, las series bioquímicas. Podemos también dejar este atrás, aunque podemos utilizarlo, sacar del genoma el 16 y analizarlo. Pero empieza a tener mayor resolución cuando yo empiezo a identificar algunos genes que puede estar del genoma, genes marcadores, o todos los genes compartidos. Todos los genes compartidos, ¿cómo se llama? Se llama core, el core genome. Y sobre eso casi siempre se reconstruyen las filogenias, sobre los genes que se comparten, claro está. Y si analizas el pangenoma, ¿qué pasará? Tanto lo que comparte como lo que no. Pues miren que las inferencias van a ser supremamente diferentes. O prácticamente en todo el contenido genómico tenemos especialidades muy específicas que le pueden dar o quitar cosas o microorganismos. Son prácticamente muy únicos. O sea, a nivel poblacional, recuerden que yo extraigo el ADN no de una sola bacteria, sino de muchas. O de un solo hongo tampoco, ¿cierto? Pues de una sola espora, a eso me refiero, ¿no? De muchas, de hifas, de esporas, de otros tipos de estructuras. Entonces parece ser que cuando yo analizo el pan, voy a algo más fino, encuentro más cosas para diferenciar. Pues, claro está, porque también tienes el genoma accesorio. Y miren cómo se empieza a reducir la resolución cuando yo voy cogiendo menos cosas para analizar. Entonces, vuelve el mensaje.
fíjense muy bien en la técnica que uno está aplicando para llegar a hipótesis ecológicas. Con los genomas puedo entonces empezar a acercarme a lo que se llama funcionamiento ecosistémico. ¿Cómo así? Eso quiere decir que qué tan coherente es la relación filogenética o la relación evolutiva con respecto a la función. Me acerco más porque depende del caso, yo voy a obtener diferentes tipos de resultados. ¿Cómo así? Miren en la figura, en la A, yo tengo entonces un arbolito, tengo unas terminales, eso quiere decir que son cepas, y se puede decir que la filogenia en cierta manera representa la diferencia en funcionalidad de esos microorganismos que están ahí, en donde está entonces reconstruida su historia evolutiva. Este clado, todo este clado monofilético, pues mire que tiene una función muy característica que se da solamente en este clado. Así para la función 2 y la función 3, en cual las relaciones directamente con respecto entonces a los clados que se están formando a nivel filogenómico. Entonces, trabajar con filogenómica te ayuda a definir un poco más eso. Trabajar con menos marcadores, esto te puede dar algo no resolutivo en cuestión de función, como es en el caso de la segunda opción, ¿no? En donde puede haber una complejidad en la relación filogenética y de funcionalidad o fenotípica. Miren acá cómo se está entonces esa función, no solamente la tienen todos, sino que también la tiene uno por acá, estamos revueltos, ¿sí lo ven? ¿No? Eso en cuestión, te lo puede representar en cuestión de la cantidad y la calidad de los datos. Pero también hay otras cosas que pueden hacer que esto pase, así tengas genomas. Ejemplo, pueden entonces dañar esa relación, el mismo flujo génico, la transferencia horizontal. Pues se van transfiriendo y recuerden que esa transferencia es promiscua. Y esa promiscuidad puede ser que en linajes distintos se adquiera ese gen y adquiera esa función. Y entonces ya está mezclado. Y la filogenia te lo represente que serían clados, pero que con funciones muy parecidas entre diferentes linajes. Eso puede pasar. Que hayan ganado, ¿no?, o perdido genes. También, ganancia y pérdida. De hecho, por transferencia horizontal pueden ganar, ¿sí o qué? Entonces de hecho, está relacionada. El tipo funcional, está hablando de la plasticidad fenotípica. Es bajo cierto tipo de ambiente, de condiciones, los genes se expresan o no, pero los genes están ahí, ¿no? O la tasa funcional, que también tendría que ver entonces con la plasticidad. ¿Qué tan eficiente es consumiendo el recurso? Todo eso te podría dar de esta manera. Eso quiere decir que no siempre la genómica te soluciona la relación fenotipo-fenotipo, que es a lo que me estoy refiriendo. Siempre estamos obsesionados con eso, ¿cierto? Tenemos genotipos, de una vez lo queremos asociar con fenotipos, pero no siempre podemos llegar hasta allá, es bastante complicado. ¿De qué depende entonces que logremos tener una mayor precisión? Obviamente de la cantidad y calidad de los datos, pero también que hay factores evolutivos que se meten ahí que pueden causar que no haya una relación tan estrecha, tan cercana entre el genotipo y el fenotipo. Esa es la conclusión. ¿Tienen alguna pregunta con esta parte? Por otra cosa que nos dimos cuenta, ya cuando analizábamos genomas, era que con los ecotipos, poblaciones bacterianas que ocupan un mismo nicho ecológico cuya divergencia estaba mediada por la selección natural periódica, sabíamos que se formaban algunos clústeres, con unos grupos de tipos ecológicos iguales. Eso lo hacíamos generalmente con genes marcadores. Entonces decíamos, vean, cuando utilizaba un gen marcador, se forma este ecotipo que tenía varios tipos de terminales en un árbol filogenético. Ejemplo, decir que todas estas tres eran un mismo tipo ecológico. Decir que estas dos eran un mismo tipo ecológico. Eso con genes marcadores. ¿Qué nos empezamos a dar cuenta cuando empezamos a integrar los genomas a los conceptos de especiación? Que prácticamente cada genoma era un ecotipo. Eso vuelve, de hecho, hasta más
Sí, ¿por qué no? Tediosa la clasificación. Y desorganizada del todo, ¿cierto? Entonces pensar que cada uno tiene una especialidad ecológica muy distinta, pues claro, la cantidad de genes es mucho más, te está representando más funciones, lo cual entonces se puede estar representando tipos ecológicos, o sea, tipos de microorganismos que exploten diferencialmente recursos, que ahí va, ¿cierto? El concepto de especie ecológica. Entonces, con los análisis genéticos nos dimos cuenta de eso. Ya no formaban clústeres, prácticamente cada genoma era un ecotipo. Y también pues se midieron algunos rasgos, en este caso pues como esas bacterias consumían la maltosa, la maltodextrina, el inositol y la glucosa, lo vemos acá, que están los códigos de las cepas, las convenciones que están representadas en esta figura. Y entonces vemos que así pertenezcan a un mismo ecotipo, ellas consumen todas las fuentes como tal. La cuestión es que las consumen de manera distinta. Una cosa es sí, la consume, otra cosa es la tasa con que consume una fuente de carbono. Y eso hace parte de la especialización ecológica, de cómo está consumiendo recursos en el ambiente. Una población, en este caso bacteriana, que sea más eficiente consumiendo la glucosa es mejor competidora que la otra. La maltodextrina, que la maltosa, pues obviamente. Eso le dará una ventaja evolutiva y será mejor competidora que la otra. Entonces eso es ecología. Con los genomas, entonces, no solamente nos dimos cuenta que habían ecotipos diferentes, cada genoma era uno, ya no formaban esos grupos más vastos, y que cuando miramos cómo consumían los recursos, nos dimos cuenta que había una expresión diferencial en ese consumo de recursos, no son lo mismo. Eso daba cuenta también entonces de las diferencias en especialidades ecológicas que tenían las cepas. Entonces, en conceptos de especiación, miren que la genómica también entonces dio bastante. ¿En qué más dio la genómica? Muchachos, me permite a mí estudiar epidemias. Les voy a entrar un poquito más clínico en enfermedades infecciosas. Aquí vemos en este paper cuáles son las implicaciones ecológicas y evolutivas. Pues, no son las implicaciones como tal, vemos es como los tipos de dispersión que puede tener un microorganismo en el medio ambiente, ¿cierto? Desde que ellos mismos se muevan en ese movimiento browniano, ¿no? Que ellos mismos entonces estén pasando de un hábitat a otro, se me están diciendo, vea, de pronto cuando hay otoño, pues hay unos microorganismos que están acá y caen al suelo, pues se están dispersando, por supuesto. O tal vez haya unos microorganismos que vivan dentro de las semillas, y así es que es. Esos organismos los llamamos endófitos y generalmente nos los comemos en la dieta y hacen parte de nuestro microbioma. Y ellos entonces se desarrollan y se seleccionan con el crecimiento de la planta y de hecho se especializan también. Aquí también hay dispersión. ¿Qué pasa con el viento y el agua? Todas las células, las esporas se dispersan por viento y agua en todo momento. Tanto así que piense que esas esporas o esas células han viajado hasta miles de kilómetros solamente por corrientes de viento o agua. Los microorganismos también tienen taxías, quimiotaxis, tienen movimiento flagelar, entonces ellos se comunican y se pueden mover. Entonces, pues, ahí estaría otra forma de expresión, que ellos se mueven. Hay otra muy estudiada también, que se llama entonces la relación entre rizosfera y micosfera. La micosfera, no sé si ustedes saben que muchas de las plantas tienen canales de comunicación, ¿no? A partir del suelo y sus raíces. Y esos canales son hongos, que pues casi todos pueden ser micorrízicos. Yo creo que el profesor les habló de eso cuando estaban hablando del ciclo del fósforo, que es tan importante pues para los seres vivos, incluyendo pues obviamente nosotros. Y acá, muchachos, es súper bacano porque entre las mismas plantas y otros hongos se van comunicando. Entonces también hay taxías, hay algo que se llaman, y esto es súper sollado, se llaman autopistas biológicas. Entonces parece ser que unos microorganismos que empiezan a crecer por acá, si las hifas empiezan su crecimiento vegetativo y llegan hasta cierta parte de otro hospedero, está también transmitiendo esos microorganismos, viajan en ellas. Esto
Y este concepto se empezó también a utilizar en el manejo de enfermedades en plantas, las autopistas biológicas. O sea, que aplico primero para, ¿cierto?, el hongo vaya creciendo y vaya transportando tal vez esporas de bacterias que sirven para el control de enfermedades. Eso es súper sollado. Y ya el que nos atañe a nosotros, ¿no? Cada uno tiene unos microorganismos asociados, ya sabemos que prácticamente en todas las partes del cuerpo, y usted lo puede transmitir de cualquier manera, ¿no? Estornudó, prácticamente dispersó. Tocó en el metro, dispersó. Tocó a su compañero, dispersó. Compartió, dispersó. Está con su mascota, dispersó. Los insectos, todo, en todo momento es dispersión microbiana. Esto, que hayan ahí patógenos o no, pues uno sabe. Uno no sabe, más bien. En esa dispersión incluye entonces los vectores mecánicos de los microorganismos. Nosotros podemos serlo sin ningún problema. Esto también los vectores biológicos, en donde una etapa del ciclo de vida de ese microorganismo se desarrolla y pues infecta a otra persona. Entonces miren que hay muchas formas en que las enfermedades infecciosas se pueden dispersar. ¿Cómo me ayuda la genómica a mí? Entonces a saber cómo se dispersan esas enfermedades infecciosas, lo cual lo estudia la epidemiología. Ya vamos a mirar. ¿No? Este de acá me parece un paper muy bacano porque te habla de algo que se llama la ecofilogenómica o filogenética, o sea, aplicar ecología y filogenética de las enfermedades infecciosas a la vez para estudiar su ecología. Y nos habla de que si estudiamos genomas podemos estudiar varios tipos de comportamientos de las enfermedades infecciosas. ¿Cómo así? Entonces, miremos esta primera imagen, ¿no? La coinfección. Pensar que había entonces unos genomas de microorganismos que de alguna manera, saben, uno se puede autoinfectarse o qué. Coinfectar también se llama. Viene usted, se coinfecta y obviamente esto es un linaje. ¿Qué pasa? Pero a veces hay formas distintas de microorganismos, o sea, estadios más bien distintos, o hay diversificación en esa coinfección. El genoma, la genómica te ayuda entonces a detectar esas variantes, míralas acá. Obviamente también otras técnicas. Las vías de transmisión, cómo se va transmitiendo un patógeno dentro de una misma población. Para eso puedo estudiar genomas, muchachos. ¿O qué pasa si ese patógeno es multihospedero? El mismo ya no solamente afecta a una población, sino que afecta a la comunidad per se, le puede dar a cualquiera. La genómica también te ayuda a mirar, a hacer un seguimiento epidemiológico. O cómo es la estructura de todo esos patógenos y cómo se están comportando en todo un ecosistema o una comunidad. Cada uno de estas figuritas es un genoma y la diversificación genómica de cada estructura se da un color distinto. Entonces, empieza a ser súper sollado que yo pueda estudiar ya epidemias utilizando genomas. Y así se hizo con SARS, ¿cierto? Con COVID. Pues podíamos secuenciar genomas muy fácil porque son muy pequeños, un virus ARN. Tanto así que la universidad sobraron esos miniones, esos de Oxford Nanopore, podíamos secuenciar y estar alimentando toda la parte epidemiológica en tiempo real y cómo se iban generando las variantes de COVID. Acuérdense que eso salía en noticias obviamente especializadas científicas, después se los muestro un poco mejor, pero eso lo podemos hacer y con cualquier epidemia se puede. Eso, muchachos, se llama biogeografía, ¿no? Estás estudiando a un nivel geográfico cómo se están comportando los organismos vivos y pues si hablas de los virus, pues que a veces no se tienen en cuenta, ¿cierto? Que sean vivos o no, pues todavía está en discusión. También se meten ahí. Entonces, biogeografía. Importantísimo en epidemiología. Ojalá la pudieran ver conceptos más adelante y relacionar esto que vemos en ecología. La biogeografía no solamente se da en escala del paisaje, sino también de nosotros mismos, de diferentes hábitats muy cercanos. Y recuerden la diferenciación que hay entre hábitats dentro de un mismo cuerpo, que son ecosistemas muy distintos para los microorganismos.
Una cosa es lo que puedas tener en la boca, otra cosa es los intestinos, ¿cierto? En la piel, etcétera. Y cada uno de ellos puede formar entonces relaciones evolutivas y se puede estar compitiendo y se puede estar interactuando dentro de nosotros mismos. Miren que acá hay diferentes hábitats. Los podemos llamar, de hecho, hábitats geográficas en una escala más pequeñita. De hecho, pues, no sé si recuerdan que yo les he hablado del problema de escala cuando uno estudia microbios. No es lo mismo que estudiar plantas, seres humanos, animales, insectos. No, el problema de escala acá es, ¿cierto? Tal vez 1 centímetro sea suficiente para que los hábitats cambien y hayan nichos distintos. O 1 milímetro. Es un problema gigante que tenemos los microbiólogos con eso. Entonces, el mensaje de esto es, sí, hay una diferencia en composición microbiana entre hábitats, por lo tanto yo puedo decir que hay un comportamiento biogeográfico. Pero si ustedes ven, dentro de cada uno de estos grupos distintos hay relaciones evolutivas que se pueden ir construyendo entre ellos. Esta de acá o toda esta. ¿No? Pensando que de hecho, la composición microbiana entre estos dos sitios anatómicos que están más cercanos, pues la distancia filogenética va a ser más cercana que con la que está en la boca, que va a ser totalmente diferente. Entonces tengo sitios geográficos distintos con diferentes composiciones microbianas que interactúan distinto. Cuando yo estudio biogeografía y lo asocio a los fenómenos evolutivos, estoy estudiando evolución y dispersión, se llama filogeografía. Filogeografía. En epidemiología, pues bastante significativo. Ya voy a terminar en 2 diapositivas. La filogeografía la podemos estudiar a partir de genomas o de genes marcadores también. Aquí hay un software que se utiliza en epidemiología que se llama Evolabs. Te va mostrando entonces cómo los microorganismos patógenos, las variantes que yo voy encontrando en espacios geográficos, yo las caracterizo, las secuencio y hago análisis entonces de esa diversidad. Pero esa diversidad que después se construye bajo un modelo evolutivo, o sea, hago árboles filogenéticos, miren que cada color indica un sitio geográfico diferente. Y ustedes saben por teoría darwiniana, eso estaban los primeros, que entre más cercano es probable que más se parezca, ¿cierto? Por el tema de la dispersión, lo mismo ocurre en microorganismos. Entonces, miren acá cómo se iba diversificando un patógeno en diferentes partes, en esta ocasión pues de África, y miren que lo que estaba más cercano tenía el mismo color. Si usted ve esto en el árbol, pues tiene congruencia filogenética. Los linajes iban evolucionando, algunos congruencia exacta, otras no tanto, o que estaban ahí entre el paso, y usted puede construir esas hipótesis filogeográficas y tener un seguimiento epidemiológico de las variantes que van apareciendo y conocer cómo pueden ir evolucionando. ¿Para qué? Primero, tomar medidas de salud pública, que lo veremos en el último capítulo. Tratamientos para las personas, medidas de contención, lo que usted quiera. Hay algo que hacer, pero eso uno lo va haciendo a medida que va estudiando entonces los genomas. Esto se resume acá, miren muchachos. Tener entonces datos de reconstrucción filogenómica o filogenética, saber cómo es la dispersión, o sea, datos de los que se van asociando en cuestión de áreas para después construir un análisis que te permita mirar linajes y la geografía para saber entonces comportamientos epidemiológicos. ¿No? ¿Alguna pregunta con esto? No. Listo. Gracias, Natalia, por responder. Bueno, la próxima clase, entonces, para finalizar acá, nos falta un poquitico de genoma y entro a hablar de metagenómica, un ratico, algo general, y después ya empezaría, creería yo, la parte ecología numérica, un poquito de modelación. Voy a intentar que no tenga demasiada estadística. Para saber entonces pues, bajo qué modelo, ¿cierto?, ecológicos se comportan las enfermedades infecciosas.
Entonces, eso es hasta a lo que vamos a llegar hoy. Muchachos, anuncio parroquial. El martes voy a hacer entonces la revisión, ya que termino del primer parcial, ya mi parte. Voy también a llevar la parte de Julián, de pronto el que no haya revisado. Yo voy a estar en horas del laboratorio, ahí en el cuarto piso, allá afuera. Y los que están en el laboratorio pueden ir saliendo, lo pueden ir revisando, y los que no pueden ir a mirarlo. La idea entonces es que la clase también la tengamos virtual por el tema de movilidad, entonces que nos podamos trasladar fácil para no tenerla presencial. Primero por la modalidad y segundo porque yo todavía no tengo contrato, entonces aquí estoy trabajando gratis, mentiras. No, mentiras, no esas mentiras, es cierto. Pero no quiero que nos atrasemos. Entonces, para que destinemos esas, pueda estar, yo les voy a colocar un anuncio en claro, 2 horas para la revisión. Ahí entonces a la 1 de la tarde el martes, antes del laboratorio, ya subí la guía y pues con los profesores yo también les pido disculpas que se atrasó bastante en cuestión de también la rúbrica para los informes, ya quedó subida. Yo, yo les dije a ellos que yo la podía escribir y que ellos la revisaran para que no nos atrasáramos más. Entonces, ya chuleamos esa parte. El martes entonces nos vemos en el laboratorio y los que quieran revisarlo del grupo 2, pues ahí voy a estar pendiente de lo que necesite. Listo, profe, Bueno, muchas gracias. listo. A ustedes, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Hola. Ah, no era nada. Gracias, profe.